Hay algo que todos hacemos miles de veces al día y sin pensarlo: respirar. Pero pocas veces nos preguntamos qué estamos respirando realmente. La contaminación del aire no siempre se ve ni se huele, pero es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud en América Latina y el Caribe. Se estima que causa alrededor de 367.000 muertes prematuras al año en nuestra región. Y lo más importante, gran parte de este problema se puede prevenir. Soy Sebastián Oliel y esto es Hablemos de Salud. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar de contaminación del aire, cómo nos afecta y qué podemos hacer. Para esto me acompaña Juan José Castillo, asesor en calidad del aire de la Organización Panamericana de la Salud. Juan José, bienvenido al podcast. Sebastián, gracias por la invitación. He estado siguiendo los podcasts y me parece muy interesante. Gracias por invitarme acá hoy. Por favor, un gusto tenerte con nosotros. Para empezar entonces, contaminación del aire. ¿Podés contarnos exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de contaminación del aire? Claro, excelente pregunta. Mira, Sebastián, el aire está en todas partes, ¿no? Nos rodea y es súper importante para la vida en la Tierra y para nuestra vida. Y en el aire hay diferentes sustancias, ¿no? Y hay gases, y hay partículas, y hay un montón de componentes que pueden afectar la salud de las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contaminación del aire, nos estamos refiriendo a cuando en esa mezcla de aire tenemos ya sea material particulado, o tenemos gases, o tenemos algún tipo de sustancia que puede afectar la salud de las personas. Uh-huh. Entonces, siempre que hablamos de contaminación del aire, implica que puede generar un daño en la salud. Sí, exactamente. Y aquí algo importante y es que, de acuerdo con la información que tenemos de la Organización Mundial de la Salud y los estudios disponibles a la fecha, no hay un umbral seguro de contaminación del aire. O sea que aún a bajas concentraciones contaminantes podemos tener efectos negativos sobre la salud. Wow. Cuando decís efectos negativos sobre la salud, ¿a qué te referís? O sea, ¿cuáles son los daños que nos puede provocar respirar este aire contaminado? Bueno, hay diferentes efectos a la salud de las personas, pero yo quisiera devolverme un pedacito para contarte cómo es que la contaminación nos afecta, ¿no? Digamos, normalmente cuando respiramos, ¿qué es lo que ocurre, no? O sea, respiramos, el aire ingresa a los pulmones, de ahí va a los alveolos y hace como un intercambio en que le pasa oxígeno a la sangre y retira el dióxido de carbono, ¿no? Que es como el proceso de respirar. Uh-huh. Ok. Cuando tenemos contaminantes, los contaminantes pueden hacer parte de ese intercambio. Entonces tenemos material particulado, que son partículas muy finas, que pueden ingresar al sistema respiratorio, pueden alojarse en los alveolos pulmonares y tener algún tipo de irritación. Por eso afecta la función pulmonar. Pero ¿sabes qué? Además, cuando las partículas son muy pequeñas o son gases, pueden ingresar incluso al torrente sanguíneo. Y allí los efectos pueden ser peores todavía, ¿no? Porque va a ser parte de nuestro sistema circulatorio y por eso la contaminación del aire también se asocia con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Uh-huh. Wow. ¿Y qué otras más, no? Porque hablamos de diferentes afectaciones por contaminación del aire. Claro. Entonces, mira, nuestro cuerpo tiene como sistemas de defensa frente a la contaminación del aire y en general frente a los contaminantes, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos nuestra nariz que tiene las mucosas y una forma de protegerse de la contaminación, también tiene pues las vías respiratorias. Cuando los efectos más leves de la contaminación es cuando nuestro sistema empieza a pelear contra esos contaminantes. Entonces, capaz que te ha pasado que vas en la calle y sientes como una picazón en la nariz, un malestar en la garganta, ganas de toser, ojos llorosos. Bueno, esto es tu cuerpo sintiendo los efectos o peleando contra los efectos leves de la contaminación. Pero luego los efectos pueden ser más amplios, ¿no? Uh-huh. Entonces sabemos que la contaminación del aire se asocia con aumento en los episodios de asma, enfermedad respiratoria, cánceres de pulmón, afectación del sistema cerebrovascular. Incluso hay evidencia que nos muestra que por la toxicidad de la contaminación puede afectar la función cognitiva, ¿no? Entonces disminuye la capacidad de las personas de entender, sobre todo de los niños. Yeah. Entonces es una gran complejidad de problemas que, para ser muy honesto, Sebastián, estamos terminando de entender. O sea, pareciera que lo que sabemos es la punta del iceberg y hay una gran magnitud de efectos sobre la salud. Wow, muy interesante. Y Juan José, ¿uno puede distinguir, darse cuenta, ¿no?, que el aire que está respirando está contaminado o no necesariamente? Bueno,
No necesariamente, pero cuando nos damos cuenta es porque tenemos una alta contaminación o lo que llamamos una exposición aguda, ¿no? Que es alto nivel de contaminación. De pronto, de repente entras a un cuarto y hay un olor muy fuerte, hay veces incluso de aromatizadores y sientes que te golpea la contaminación. O vas en la carretera, va pasando un carro echando un montón de humo, tú sientes allí, te dan ganas de toser. Bueno, esos son los efectos agudos de la contaminación del aire, normalmente asociados a altas concentraciones de contaminantes. Y allí, bueno, nos damos cuenta. Pero el problema real es cuando no nos damos cuenta, ¿no? Cuando esa concentración bajita que no vemos porque la contaminación del aire normalmente no es visible, pero que diariamente estamos respirando y diariamente se empieza a acumular en nuestros pulmones, en nuestras vías respiratorias, en nuestro sistema circulatorio, y esa contaminación se empieza a acumular y normalmente no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hacemos para darnos cuenta de esto? Las autoridades, normalmente las ambientales y las de salud, tienen sistemas de vigilancia de la contaminación del aire, porque reconocemos que es un problema para la salud. Entonces tenemos dispositivos o lo que se llaman estaciones de monitoreo de calidad del aire que toman muestras de aire en tiempo real y van analizando cuál es la concentración de partículas y de otros gases en la contaminación del aire, y eso nos da una idea de cómo es la calidad del aire en una ciudad, por ejemplo. Claro. O sea que se puede revertir, ¿no? Hay acciones que se pueden tomar, pero ¿cómo llegamos a niveles de contaminación que son peligrosos para la salud y cómo se pueden revertir? Claro, y en las Américas tenemos una historia, o tenemos una historia de éxito, una historia regional en la que estamos avanzando por un aire más limpio. De hecho, muchas de nuestras ciudades solían ser las ciudades más contaminadas del mundo. ¿Y esto por qué ocurre? Principalmente tenemos que entender que la contaminación del aire es el resultado de todo lo que está pasando alrededor nuestro, ¿no? Mira, si estamos acá en un cuarto y de repente yo prendo una vela porque vamos a cantar un cumpleaños, estamos en un cuarto cerrado y yo prendo un fósforo, pues todo eso va a generar un olor, ¿cierto? Y una contaminación. Eso mismo pasa afuera, ¿no? Si tú tienes un montón de vehículos que todos operan con combustibles, con diésel, con gasolina contaminante, tenemos la industria que utiliza carbón, que utiliza también gases. Bueno, todo esto, cuando se quema el producto de la combustión, se empieza a acumular en el aire, ¿no? Y entonces fue deteriorándose. Pero eso también pasa en las casas, ¿no? De pronto en la casa cocinan con leña o carbón y esto empieza a deteriorar la calidad del aire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué se ha hecho? Básicamente tenemos que hacer una transición hacia energías más limpias, ¿no? Porque queremos reducir las fuentes de emisión. También queremos reducir la exposición de las personas, es decir, que las personas estén un poco más lejos de esas fuentes de contaminación, pero además queremos que la matriz sea más limpia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra región ha avanzado bastante en tener combustibles más limpios. La gasolina de antes, de hace 20, 30 años, tenía plomo, por ejemplo, que es un compuesto muy tóxico. Bueno, esto se quitó de la gasolina, pero además le han ido quitando el azufre, el contenido de azufre, se han hecho también mezclas con combustibles más limpios y todo esto ha disminuido la cantidad de contaminantes en los combustibles. Además, ha permitido la introducción de tecnologías más limpias. En principio, tú no deberías ver carros que tengan una bocanada de humo. Los hay, pero no deberían de existir, porque ahora tenemos la tecnología que permite controlar esas emisiones desde la fuente. Bien. Y Juan José, recién hablaste, ¿no? Hablamos de contaminación como un problema de las grandes ciudades, pero también hablamos de contaminación del aire en las casas. ¿Cómo distinguimos eso o qué diferencias hay entre una y la otra? Y las dos nos afectan o nos pueden afectar. Claro, nos afecta un montón. Y el problema de las casas es muy importante porque depende de los países, las personas pasan el 90% del tiempo en espacios cerrados. En sus casas, sus lugares de trabajo, en edificios. Eso quiere decir que la mayor parte de la exposición de las personas, en general, depende por supuesto de la ocupación de las personas, ocurre en espacios cerrados. ¿Y cuáles son las fuentes de contaminación en espacios cerrados? Por una parte tenemos el aire ambiente, ¿no? Porque el aire que está aquí adentro viene de afuera. Entonces va a depender un poco si es un sistema cerrado, como en los edificios, que capaz has visto que no se pueden abrir las ventanas, que es un sistema de filtración, bueno, ahí está encerrado, o si tenemos ventilación natural, ¿no? Que son las casas regulares, que no tenemos aires acondicionados, sino ventanas y ventiladores. Entonces allí mucha de la contaminación de la casa viene de lo que hay afuera. Y esto
se convierte también en un factor de inequidad, Sebastián, porque normalmente las casas en zonas más contaminadas son más económicas, son más baratas. Cuando tú no tienes áreas verdes, donde estás cerca a carreteras, cerca a zonas industriales, esta población está más expuesta a los contaminantes del aire. Y eso tiene un efecto pues, sobre la salud de estas personas. Y como hablamos, por ejemplo, de los efectos cognitivos y de la salud, bueno, todo eso se empieza a acrecentar y a generar estos problemas, no solamente en la salud de las personas, sino en sus posibilidades de salir adelante y desarrollarse. Okay, entonces, por una parte tenemos el aire afuera que se entra a la casa, pero por otra parte tenemos fuentes de contaminación en los hogares. Una de las fuentes clásicas de contaminación es qué usamos para cocinar, ¿no? Entonces tenemos regularmente una estufa. Esa estufa puede ser o eléctrica, o puede ser a gas, o puede ser a carbón o leña. Cuando lo hacemos a carbón o leña dentro del hogar, pues es fatal, ¿no? Las concentraciones de contaminantes de eso son incluso mayor de cuando hay humo de cigarrillo, porque tienes prácticamente un horno de combustión allí generando contaminación. Claro. También en los países del Cono Sur principalmente utilizan calefacción, ¿no? Calefacción con leña, y eso también es una fuente importante de contaminación. Y eso es lo que tradicionalmente nos referimos por contaminación del aire, pero hay otros problemas, ¿no? Vemos también como crecimiento de hongos, problemas se llaman compuestos orgánicos volátiles, que es básicamente todos los olores y aromatizantes, ¿no? Entonces, si tú conectas un aromatizador en tu casa, bueno, eso está liberando partículas con sustancias químicas que, bueno, en este caso tú voluntariamente estás escogiendo respirar y poner en tu hogar. Wow. Bueno, eso no lo tenía presente, pero ahora que hablaste de esas dos cosas, te quiero preguntar puntualmente, ¿no? En Argentina hacemos muchos asados, pero afuera, ¿eso contamina también? ¿Y qué pasa entonces con estos, o el tipo de sahumerios que usamos para aromatizar las casas? ¿Eso también puede ser un contaminante? Claro. Mira, entonces, lo que hacemos afuera en principio es menos grave, ¿no? O sea, tú vas, te reúnes con tus amigos, bueno, estamos en época de mundial aquí en esta época, haces un asado, está bien, ¿no? Yeah. Tú lo tienes y no es una elección que vas a hacer un día y está bien, es una exposición corta y normalmente con buena ventilación, ¿ya? El problema es cuando esto es tu única fuente de energía, lo tienes que hacer en la casa. En algunas familias, la estufa no solamente es el medio para cocinar los alimentos, sino que también la fuente de calefacción. Entonces ahí ya cuando tienes ese humo crónico en las casas, pues ahí es donde tenemos un problema muy importante. Claro. Ahora, los sahumerios y los aromatizadores, pues bueno, son un problema para la calidad del aire. Wow. O sea, realmente lo son. Porque si tú tienes los sahumerios, básicamente estás quemando algo, ¿no? Entonces estás liberando partículas. Y estas partículas pueden ingresar y tener a tu cuerpo y tener esos efectos sobre la salud. Hay personas con mayores o menores sensibilidades a esto, pero en principio es un problema. Y los aromatizadores lo que hacen, digamos que ahí no tienes una combustión como tal, sino que liberas estos olores, pues estos olores son sustancias químicas, ¿no? Que habría que ver la toxicidad específica y los efectos que pueda tener sobre la salud de las personas. Pero en principio es una mejor práctica de calidad del aire evitar el uso de sahumerios y el uso de aromatizadores. Si nos gustan algunos olores en particular, pues es mejor tener plantas o tener flores que permitan mejorar la calidad del aire. Voy a tener en cuenta porque tengo muchos sahumerios en mi casa. Gracias por ese consejo. Ahora, si hablamos de la situación en general y de números, ¿nos podés dar un contexto de cómo está América Latina, el Caribe o toda la región de las Américas con respecto a contaminación del aire? O sea, ¿cuánta gente está afectada o por año genera enfermedad, muertes? ¿Cómo estamos en ese sentido? Claro, mira, a nivel mundial tenemos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 7 millones de muertes son atribuibles a la contaminación del aire a nivel mundial. En las Américas, el número se acerca a las 370.000 muertes cada año por contaminación del aire. ¿Qué tipo de efectos a la salud se relacionan en esas 370.000 muertes? Son 5 causas principales. Enfermedades respiratorias agudas, cánceres de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidentes cerebrovasculares y accidentes cardiovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona muere por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, digamos una persona, no, de las muertes que ocurren por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, parte de esto está causado por exposición a contaminantes del aire. Igual que parte de las muertes por cáncer de pulmón están asociadas a exposición a contaminantes del aire. 370.000
muertes es un número enorme, ¿no? Y anualmente. Entonces, para la región es crítico resolver el tema de la contaminación del aire para alcanzar las metas de salud. Y si tú ves estas enfermedades, algunas son enfermedades no transmisibles y otras son enfermedades, transmisibles. Entonces, además, debe ser parte pues, de una política integral de mejora de la calidad del aire. La región tiene un progreso bien importante. Digamos, ciudades como Ciudad de México, hace unos años era conocida como de las ciudades más contaminadas del mundo. Hoy día no es así, ha mejorado dramáticamente la calidad del aire a través de acciones, bueno, vamos a discutir de eso más adelante, pero ha empezado a monitorear y ha mejorado la calidad del aire a tener mejores niveles hoy en día. Aún hay un camino por recorrer. Bien. Pero mira, la Organización Mundial de la Salud dice, tengamos 5 microgramos, ese sería el ideal. Nuestra región suele estar entre los 10 o 15 microgramos. O sea, es como a mitad de camino en lograr una mejor calidad del aire. Y tenemos ciudades muy limpias, bueno, en zonas rurales además creo que todos, hay veces que vamos al campo a poder tener aire más limpio. En zonas rurales tenemos mejores calidad del aire en general, con algunos problemas localizados de industria, de actividad minera, pero en general esperamos mejor calidad del aire en esas zonas. A ver, esto que está complicado para entender, 5 microgramos, o sea, pero en general, o sea, para lo que no podemos medir o entendemos bien qué es eso, podríamos decir que la mayoría de las ciudades o todas las ciudades hay cierto nivel de contaminación del aire. Exactamente. Pero depende, digamos, el grado de exposición, ¿no? Para la salud de uno, porque no, que yo salga a la calle aquí ahora no significa que me voy a enfermar de algo. Claro, no es como un insecticida, ¿no? O sea, no es como que salgamos y la contaminación del aire nos tumba, salvo que sea a niveles muy críticos, ¿no? Sobre todo niveles muy críticos y con mala ventilación. Hace unos 4 o 5 años hubo un evento en Washington en el que el metro estuvo cerrado por un momento porque hubo un incendio. Entonces hubo un incendio en el metro, se llenó de humo y una persona, una niña que tenía episodios asmáticos, que tenía asma, se vio expuesta a esta contaminación y tuvo pues un episodio fatal. Entonces sí, hay efectos en que se pone súper crítico. Eso normalmente es alta contaminación, muy poca ventilación. Pero regularmente esos 5 microgramos básicamente quiere decir es una contaminación del aire que no puedes ver, que se mide muy poco. Sería como la calidad del aire en el campo, ¿no? Una calidad del aire limpia, que es buena para tus pulmones, es buena para ti porque tu cuerpo no está peleando continuamente contra esa contaminación, sino que se puede enfocar en lo que tiene que hacer, recibir el oxígeno, hacer la transferencia de oxígeno y sacar la energía para adelante. Sí. Entonces, cuando tenemos mayores contaminaciones que esas, lo empezamos a sentir. Y yo creo que te ha pasado, o conoces a alguien que le ha pasado, que de pronto llegas a casa por la noche y te pasas un trapito por la cara y está sucio, sí. ¿Ya? Bueno, eso es tu cuerpo, tu piel recibiendo toda esa contaminación. Que, por cierto, Sebastián, ahora que estamos más conscientes de la salud y el envejecimiento, bueno, la contaminación del aire afecta también los procesos de envejecimiento de la piel, ¿no? Entonces, tiene lo que se llama radicales libres, que de pronto los hemos escuchado por ahí, que generan procesos de oxidación sobre la piel. Entonces, bueno, necesitamos 5 microgramos es poco, pero es posible, ¿sabes? Hay ciudades que lo están logrando y nuestra región está haciendo un avance importante en esa materia. Qué bueno. Y qué rico que es cuando uno respira, ¿no? Ese aire limpio y fresco afuera, ¿no? Que dice... No, o sea, uno lo siente. O sea, lo sientes. Sí, lo sentís. Y Juan José, ¿hay síntomas inmediatos que una persona puede reconocer para decir, bueno, este aire no está bien o siento que me está pasando algo o me estoy enfermando de algo, ¿no? Para reconocer algún síntoma, ¿cómo hacemos? Claro. Mira, digamos que el principal síntoma como vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Como un bioindicador. Ok, bueno, llegaste a tu casa y ves que está... tu piel sucia de la contaminación, o capaz que vas y ves un humo que está ocurriendo por allí, sientes irritación en los ojos, irritación en las vías respiratorias, en la garganta, en la nariz, resequedad en la piel. Bueno, todo ese tipo de indicadores nos están mostrando que hay un problema de contaminación. Pero Sebastián, ¿sabes también cuál es importante? ¿Cómo te sientes cuando estás en espacios cerrados? Hay un problema generalizado que se llama el síndrome del edificio enfermo. Y es básicamente que tú entras a un sitio y en ese sitio te sientes mal. No por malas energías ni malas vibras, sino porque algo pasa. Entras a un espacio y empiezas a estornudar.
O, sabes, también le aumenta como el sueño, ¿no? Como que te entra el adormecimiento o el letargo. Ahí hay un problema de calidad del aire. Seguramente hay un problema de ventilación cuando tenemos altos niveles de CO2, de dióxido de carbono. Básicamente el dióxido de carbono es lo que botamos cuando respiramos, ¿no? Y nosotros necesitamos energía, oxígeno. Cuando el cuarto se empieza a llenar de dióxido de carbono, pues respiramos y hay menos energía. Entonces nos empezamos a sentir como cansados, ¿no? Sí. Entonces, sí tenemos que estar atentos a esos síntomas. Si llegamos a nuestra casa o a nuestro lugar de trabajo y como que sentimos que nuestro nivel de energía decae, que nos empiezan a salir alergias, puede ser, no necesariamente es, pero puede ser a causa de la contaminación en interiores. Y afuera, pues lo que hablamos, ¿no? Irritaciones, suciedad en la piel, irritación en los ojos, en las vías respiratorias, son cosas síntomas a los que tenemos que estar atentos. Bien, bien, sí. Entonces, estar atentos a esos síntomas. Y ahora, ¿hay grupos de personas o personas más vulnerables, digamos, los niños, los adultos mayores, o con el aire no pasa eso? No, claro que sí, claro que sí. Y tenemos como dos tipos de categorías, si podemos señalarlo. Uno va a depender mucho de la gente que está más expuesta, ¿no? ¿Cuál es el lugar donde vives y cuál es la ocupación que tú realizas? Porque si tu trabajo es en una vía todo el día, digamos, o cerca a una vía principal, pues sí es una mayor exposición a contaminantes. Si tu trabajo es en una zona industrial, pues vas a tener una mayor exposición a contaminantes, ¿no? Vías despavimentadas te genera mayor exposición. Entonces, digamos, por una parte tenemos unas personas que tienen una mayor exposición a los contaminantes atmosféricos y esto les aumenta su grado de vulnerabilidad. Por otra parte, tenemos personas que por su biología o su fisiología tienen mayor vulnerabilidad. Entonces tenemos los niños, ¿no? Los niños, primero, son más pequeños regularmente, respiran un aire un poquito más abajo, entonces si tú los llevas a la calle, pues ellos están más cerca del exhausto que lo que tú estás, ¿no? Claro. Y mira, aquí, por ejemplo, en algunos países está prohibido que los vehículos en las escuelas esperen encendidos, ¿no? O sea, lo que le llaman idling, ¿no? No tienes que apagar el vehículo. ¿Por qué? Porque todo ese humo del vehículo está saliendo y tú tienes un montón de niños bajándose para la escuela, respirándose todo ese humo. O una práctica que de pronto hay que tener atención si tienes hijos es que, bueno, llegas a algún sitio, no apagas el carro y tus hijos están por ahí, de pronto se hacen detrás del carro en el exhausto, bueno, se están respirando todo eso. Y los niños, además de que están más cerca de la fuente de exposición, respiran más rápido, o sea, tienen una mayor tasa de respiración, o sea, que capturan más de esos contaminantes y además, pues su cuerpo está en formación, ¿no? Sus pulmones están en formación y son más sensibles a esta contaminación. Claro. Una pregunta, ¿y esto puede ser que no le prestemos quizás tanta atención porque es más como algo crónico, ¿no? Que decís, no me va a afectar o no te das cuenta o va a tardar años en afectarte, porque lo que decís es cierto, o sea, nos damos cuenta, ¿no? Si tenés el auto encendido, del caño de escape sale este aire contaminado, esta contaminación que expulsan los vehículos y demás, pero nos cuesta no pensarlo y dimensionarlo. Claro, no, tienes toda la razón. Por eso, por ejemplo, ahora estamos trabajando con los prestadores de servicio del sector salud, ¿no? La atención primaria. De ver cuando estamos analizando un caso de asma, de enfermedades respiratorias, que también puede haber algunas preguntas que le ayuden al médico a identificar si esta persona tiene una exposición diferencial a esos contaminantes, ¿no? Digamos que cuando alguien tiene asma, es un poquito más fácil verlo, porque entonces tú ves los triggers, ¿no? Los detonadores de este evento, ¿no? De este episodio. Bueno, hay humo, hay polen, por ejemplo, digamos, polen que de pronto en los países del trópico no es tan común, pero tanto en el norte como en el sur, cuando es esta temporada de polen que genera estas alergias, bueno, lo podemos ver con asma. Pero claro, si nuestros hijos están continuamente expuestos a la contaminación a niveles relativamente bajos, pues va a tener estos efectos sobre la salud. De hecho, ahorita que mencionas esto, Sebastián, cuando calculamos la mortalidad por contaminación, tenemos dos tipos de contaminación. La primera es para niños menores de 5 años, que es la enfermedades respiratorias agudas, pero luego el resto de la mortalidad de la que hablábamos de cánceres, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiovascular y cerebrovascular, la calculamos para personas de mayores de 25 años. Es decir, que contamos toda la exposición que han tenido desde los 0 hasta los 25 y allí empezamos a ver los efectos a la salud. Claro. Entonces es crítico que en esta parte de la vida tengamos muy buena condición de salud
Y bueno, hay muchos padres que nos ven y tenemos, bueno, queremos los hijos, ¿no? Y que tenemos de Sí. tratar de protegerles también. Seguro. Y ahora, ¿no? Antes hablábamos de la contaminación del aire dentro de las casas, dentro de los hogares, ¿no? Porque vemos, o sea, por lo que venís hablando, que el aire contaminado te puede enfermar y quizás hasta a matar según el caso y la exposición. ¿Pasa lo mismo dentro de las casas? Y también, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué puede hacer la persona para evitar eso? Porque me parece que quizás en nuestra región en muchos casos es una cuestión de necesidad, ¿no? Necesitas cocinar y tenés que usar carbón, no te queda otro, necesitas calefaccionar la casa para no morirte de frío en invierno y no te queda otra que usar eso. Entonces, ¿qué alternativas puede haber, quizás económicas o de ayuda, ¿no? Pero para que pueda cambiar esa situación de esa gente. Claro, claro. Mira, y esa pregunta también nos lleva a, digamos, a completar la parte de quiénes son más vulnerables, ¿no? Entonces hablamos de los niños, pero también hablamos de los adultos mayores, ¿no? Y digamos, en las casas es bien particular, ¿no? Bueno, los adultos mayores también tienen su función pulmonar, bueno, a través de los años, tienen los problemas que hayan tenido, pero cuando vamos a la casa, ¿quiénes están más tiempo en la casa, no? Normalmente los niños, los adultos mayores y el que sea el adulto cabeza de hogar, que en nuestra región en muchas ocasiones son las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, tú mencionaste las dos fuentes principales de contaminación, que es calefacción y cocina. En principio queremos energía más limpia y estamos trabajando con los gobiernos en que haya alternativas de energía más limpia. Los gobiernos están invirtiendo de forma importante en subsidios hacia el gas natural, hacia la electricidad, de modo que pueda haber una conversión energética y podamos dejar atrás la dependencia de leña y carbón. Y aquí no es como la elección, como tú lo señalaste, que vamos a hacer un asado, no, sino como diariamente. Pero bueno, ya digamos que mientras esa transición ocurre, qué puede hacer la persona? Cuando vayan a cocinar, es bueno poder abrir una ventana, por ejemplo. Bueno, yo cocino también a ratos en la casa y hay veces sale muchísimo humo, ¿no? Si te distraes un ratico, se quema cualquier cosa y cocinamos a gas, ¿no? Que es Sí. más limpio que carbón y leña. Pero se puede generar todos estos contaminantes. Entonces, si tu casa tiene una campana de extracción, la cocina, préndela. Hay veces las personas no les gusta porque hace mucho ruido. Siempre tenemos es como este debate entre el confort y la salud. Bueno, entonces pues es bueno prender el extractor cuando vas a cocinar. Si tienes, bueno, abrir las ventanas cuando sea posible. Y si puedes tener un ventilador, también es muy bueno, porque ¿qué es lo que pasa? El aire se mueve de zonas de alta presión a baja presión. Si tú prendes un ventilador en tu casa, vas a aumentar la presión en tu casa y entonces vas a obligar a que el aire salga y que ingrese aire que esperamos sea más limpio pues, que el que tienes en ese momento. Entonces te ayuda como a limpiar la casa, prender un ventilador. Entonces las cosas como prender el ventilador, abrir la ventana, tener la campana de extracción y si puedes, y esto también va a depender un poco de este costo-beneficio, tener un filtro para las personas que tienen, sobre todo para aquellas personas que tienen vulnerabilidades a la contaminación del aire, ya sea por episodios asmáticos o problemas respiratorios o cardiovasculares, pues es una opción también. Pero claramente nuestra principal enfoque es una mejor salud para todos, es que tengamos políticas de energía más limpias para las personas, pero también cada individuo necesita reconocer sus vulnerabilidades y sus exposiciones y tratar de eliminarlo. Bueno, y tú ya diste otro tip ahí de eliminar los saumerios unos que otros. No, buenísimo, gracias por esas recomendaciones también. Y en ese sentido, ¿qué está haciendo la OPS, ¿no? Para ayudar a los países a avanzar en esto, en tener un aire más limpio, mejor calidad del aire? Gracias, Sebastián. Estamos totalmente comprometidos desde la dirección hasta, bueno, todas las áreas. Estamos trabajando en tener una mejor salud para las personas. Nosotros trabajamos en dos líneas principales, la calidad del aire ambiente y la calidad del aire en interiores, y en eso buscamos, por una parte, reducir las fuentes de emisión. Por eso vemos cómo los países están desarrollando regulación que busca reducir la concentración de contaminantes a través de diferentes intervenciones, como transporte más limpio, controles sobre la industria, mejor planificación territorial, ¿no? Porque capaz que no está tan bueno que tu casa esté muy cerca de la industria, porque entonces tienes que tener todo el humo de los camiones, todo el humo de la actividad industrial, entonces un poco de planificación en el que pueda hacer mejor acceso a zonas verdes, vías mejores pavimentadas, que permitan reducir la exposición de las personas. Y por otra parte, bueno, políticas de energía limpia en los hogares. Ahora, desde salud, ¿qué hacemos? ¿No? Proveemos la evidencia, monitoreamos la calidad del aire, identificamos cuáles son las zonas de mejor
concentración de contaminantes, cuáles son las zonas críticas y donde se debe centralizar la acción, y también generar alertas de salud para la población, ¿no? Cuando hay episodios de alta contaminación, lo que llamamos los índices de calidad del aire, que se activa mucho, por ejemplo, con el tema de incendios que nos ha ocurrido en la región. Entonces, generar alertas para la población y generar sistemas de vigilancia que le permitan al sector salud identificar dónde está la población con mayor exposición y cuáles son los cuidados específicos que deberíamos de tener sobre esa población. Bien, ahora justo que mencionaste de los incendios, te quería preguntar, si uno queda atrapado o está en una zona donde hay un incendio forestal, que pasa bastante en nuestra región, ¿cuáles son las recomendaciones para protegerse? Bueno, primero pues seguir la guía de las autoridades, ¿no? Que los primeros respondientes y las autoridades de emergencia que estén dando respuesta a esa emergencia como tal, seguir las recomendaciones de refugio y todo lo que se indique allí, ¿no? Y por supuesto, pues lo primero es lograr evitar pues la exposición al fuego como tal, ¿no? Al calor que puede generar esos incendios. Ahora, toda esa contaminación del aire viaja un montón y vemos cómo llega ese humo de los incendios, viaja muy lejos, ¿no? Creo que fue el año pasado, hace un par de años, tuvieron los incendios en Canadá y aún en Washington se estaba viendo cómo toda la ciudad estaba llena de humo. Y eso ocurre también en el resto de la región. Entonces, para esta población, bueno, es mejor en términos generales mantenerse en espacios cerrados, en indoors. Recuerda, esa no es la gente que está allí al lado del incendio, ¿no? Sino la que le está llegando el humo. Poder tener los ventiladores en casa, y si las personas tienen que salir para el caso específico del humo de los incendios, si pueden usar máscaras de las N95 que generan protección frente al material particulado, eso les va a generar un poco más de protección frente a la contaminación del aire, ¿no? Ahora tenemos algunas flexibilidades en algunos países, algunas ocupaciones que permiten también reducir otras fuentes de emisión durante los incendios. Entonces, por ejemplo, si hay un incendio y hay humo de incendios afectando una ciudad y la ciudad tiene la capacidad de que algunas de las personas teletrabajen, por ejemplo, pues esto ayuda no solo porque reduce la exposición de esas personas, sino porque sacas un montón de carros de la vía. Y entonces con esto reduces otras fuentes de emisión, ¿no? Entonces, en general, las ciudades tratan como de reducir las fuentes de emisión para que haya mejor salud sobre las personas y estar muy atentos a los síntomas, sobre todo aquellos que tienen vulnerabilidades, para poder acceder a los servicios de salud. Seguro. Antes hablamos, ¿no? Parece como que mucho del tema de contaminación del aire o calidad del aire depende de otros sectores más allá de salud. Pero si vamos al tema de salud y calidad del aire, ¿qué puedes decirnos sobre eso en cuanto a la OPS, ¿no? La OPS, creo que comentaste al principio, está trabajando en una hoja de ruta para abordar este tema, pero ¿en qué consiste eso? Claro, mira, hablamos de 360.000 muertes, queremos reducir eso a la mitad en los próximos 10 años, 15 años. Entonces hicimos un proceso muy amplio con los ministerios de salud. Estuvimos trabajando con los ministerios de salud durante un año, año y medio, en un proceso que inició con la Conferencia Global de Contaminación del Aire y Salud que ocurrió en Colombia el año pasado. Tuvimos un taller con cerca de 80 participantes de los Estados miembros, expertos de la academia, de centros colaboradores, organizaciones de la sociedad civil. Identificamos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Y qué es lo que ha funcionado? ¿Y qué más podemos hacer para mejorar la salud de las personas frente a la contaminación del aire? Y surgieron 5 acciones principales, 5 acciones principales. Uno es, por supuesto, fortalecer las capacidades del sector salud y la gobernanza para entender la contaminación del aire, entender cómo son los procesos biológicos que hablábamos al principio de la contaminación del aire y cuáles son las funciones desde el sector salud que podemos hacer para responder a estos retos. Porque tú lo conoces muy bien, Sebastián, el sector salud tiene múltiples retos, ¿no? Tenemos inmunizaciones, tenemos atención primaria. Entonces, ese es otro tema que tenemos que abordar y encontrar las capacidades para generar acción y generar evidencia en esto. Lo siguiente que hablamos fue acerca y en esto también de gobernanza, tener esos acuerdos intersectoriales, ¿no? Porque la carga económica es sobre el sector salud, ¿no? Sobre los servicios primarios, sobre la atención primaria, sobre el costo de atención sobre esas personas. Pero las intervenciones hay veces en otros sectores. Claro. Entonces debe haber una conversación porque al final del día es el presupuesto nacional también y cuando un país, una ciudad decide invertir en aire limpio, en una zona peatonal, en zonas verdes, pues bueno, en energía limpia, pues estos beneficios van a ser sobre todo el sistema. Entonces tenemos que garantizar pues que estas conversaciones ocurran y que haya regulación pues que mejore la calidad del aire.
Luego hablamos de datos y evidencia. Entonces tenemos los sistemas de vigilancia epidemiológica, que ahora están empezando a incluir esas variables ambientales, ¿no? Entonces, esos datos que tradicionalmente iban, como tú dices, en términos complicados de microgramos por metro cúbico y los manejaba el sector ambiente y sin mayor información para el resto de los actores, ahora el sector salud los está tomando y está analizando cómo esas variables ambientales están afectando la salud de la población. Y eso le permite diseñar políticas de salud más efectivas y proteger a los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces tenemos datos y eso también nos permite hacer sistemas de alerta temprana, ¿no? Entonces, bueno, que viene un incendio, lo pudimos ver, tenemos observaciones satelitales que nos dejan ver que hay un incendio que está pasando en alguna otra parte del mundo o en otra parte de la región y cómo puede afectar nuestras ciudades, ¿no? Entonces tenemos esto, tenemos un sistema, enfoque también en atención primaria para que los prestadores del servicio de salud puedan tener información para la población y un enfoque en la reducción de emisiones, particularmente energía en el hogar, por ejemplo, energía limpia. De hecho, la OPS y los Estados miembros reconocieron esto tan importante que fue incluido como una de las condiciones dentro de la iniciativa de eliminación. Entonces, si tú vas a la iniciativa de eliminación, hay una meta de eliminación que es la eliminación de los combustibles contaminantes para cocinar. Y diferentes países como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, se han apuntado a eliminar el uso de leña para cocinar y dar mejor salud a las personas. Y tenemos, por supuesto, el desarrollo de planes integrados de calidad del aire y salud que permitan mejorar la salud de la población. Y un componente que nos han pedido, que hemos incluido en la hoja de ruta, es identificar alternativas de financiamiento y buenas prácticas, ¿no? Porque los problemas se están solucionando y los estamos batallando en diferentes países y ese intercambio de experiencias y esta colaboración sur-sur ha sido muy importante y queremos seguir promoviendo esto e identificar fuentes de financiamiento que nos permitan avanzar en ello. Perfecto. ¿Y esta hoja de ruta va a estar lista este 2026? ¿Se va a lanzar? Claro que sí. Acabamos de terminar el proceso de consulta, ya tenemos el documento técnico y estamos trabajando ahora en la versión de la hoja de ruta para publicar, que, bueno, esperamos lanzarlo este 7 de septiembre. Tenemos Día de Aire Limpio por Cielos Azules. Esperamos poder tener la hoja de ruta para entonces. Ok, esperemos que sí. Entonces, 370.000 muertes por año en la región por aire contaminado, por la calidad del aire. ¿Esto es algo prevenible? Claro. Es algo prevenible y es algo en lo que tenemos que actuar. O sea, digamos, fácilmente nuestras ciudades pueden disminuir el contenido, bueno, ya algunas lo han hecho, pero disminuir el contenido de azufre en el diésel. El diésel es un combustible, bueno, muy usado en el sector carga. Para que tú puedas tener mejor calidad del aire, allí necesitas tener un diésel más limpio, que ya existe. O sea, tenemos diésel de menor contenido de azufre que nos permite tener mejor calidad del aire. Podemos tener mejor energía en los hogares, mejores controles sobre la industria, un transporte más limpio, y todo eso nos va a ayudar. Digamos, mira, durante la pandemia los niveles de contaminación bajaron en casi todas las ciudades. Sí. Luego hubo como un efecto rebote, pero en principio bajó la contaminación, mostrándonos que es posible, porque históricamente hay veces creíamos, no, esto es para otro tipo de locaciones donde pueden alcanzar aire limpio. No, en nuestra región también puede hacer eso. Hay intervenciones más sencillas también, Sebastián, o sea, pavimentar las vías. Porque si tú vas por una vía despavimentada, claramente se va a levantar un montón de polvo, ¿no? Claro. Con que tú pavimentes una vía, y además una vía dentro de un barrio es crucial, porque ahí vive la gente, ¿no? Ahí juegan los niños, bueno, cerca juegan los niños en la vía idealmente, pero entonces allí tenemos oportunidades muy buenas para la región. Bien, entonces hay intervenciones sencillas también que se están aplicando y se pueden ampliar más todavía. Y Juan José, para cerrar entonces, ¿qué mensaje le darías a alguien que nos está viendo, nos está escuchando y que vive en una ciudad donde siente o sabe que hay mala calidad del aire? Okay. Mira, Sebastián, lo que nosotros hemos visto es que los cambios en nuestra región han ocurrido cuando el tema ha sido importante para los ciudadanos. Por eso te agradezco mucho el espacio que nos das de tener esta conversación, ¿no? Porque cuando nosotros sabemos que tenemos un problema, podemos demandar acción y pueden hacer cambios, porque este problema ya está identificado, sabemos cómo resolverlo. Entonces, yo quisiera invitar a las personas a que puedan pedir acción por parte de sus gobernantes, ¿no? Pedir acción en su comunidad, traer estos temas a la mesa, porque eso es algo que podemos solucionar. Las ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo,
han hecho progreso porque el tema se ha vuelto importante, ¿no? Y yo sé que tenemos múltiples preocupaciones en la región y las personas tienen múltiples preocupaciones, pero eso es algo que podemos solucionar. Entonces, demandemos acción, pongamos esto como un tema importante y esto no va a frenar el desarrollo económico. O sea, no es como que, mira, si tenemos aire más limpio no se puede porque la industria... No, eso ya está ocurriendo en todo el mundo. Esto, de hecho, incentiva el desarrollo de nuevas industrias. De hecho, tenemos estudios, bueno, no conversamos al respecto, pero tenemos estudios que muestran que la relación beneficio-costo entre la inversión en contaminación del aire es de 10-1. Es decir, que por cada dólar, por cada peso que se invierta en reducir la contaminación del aire, se generan 10 en beneficio económico. O sea que tiene un balance positivo. Tenemos la posibilidad de cambiar, entonces demandemos acción. Y ahora, a nivel personal, ¿no? Si alguien sabe que está expuesto a la contaminación del aire, que algunas acciones se van a demorar un poco, bueno, ahorita en los celulares tú puedes ver con las aplicaciones, además de que sale la temperatura y que si va a llover, está empezando a salir la calidad del aire, ¿no? Entonces tú puedes ver, ¿no? Si hay alto polen, si hay alta contaminación y tiene una vulnerabilidad, pues bueno, tal vez quiera evitar esas horas al aire libre para evitar esos triggers de la contaminación, ¿no? Y estar consciente de que eso es una variable y empezar a hacer cambios en el comportamiento que le permitan pues reducir su exposición. Seguro, buenísimo. Bueno, Juan José, muchas gracias por venir aquí a arrojarnos aire limpio, ¿no? Y dejarnos ver sin contaminación todo lo que está pasando con este tema de calidad del aire y contaminación del aire en nuestra región. Gracias. Gracias, muchas gracias. Estás muy bien. Hoy hablamos de contaminación del aire, pero sobre todo hablamos de cómo algo tan cotidiano como respirar puede tener un impacto profundo en nuestra salud. Mejorar la calidad del aire no solo es bueno para el ambiente, es una de las formas más directas que tenemos de proteger la salud de las personas. Gracias a Juan José Castillo, asesor de la OPS, por acompañarnos hoy. Si este episodio te resultó útil, danos un me gusta, compartilo. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio, porque como siempre decimos, la salud es de todos. Chao.